Hola, desmadrosos. Hoy nos vamos de viaje a Dubái, donde la familia real vive en un mundo tan alejado de la realidad que hasta el Monopoly se les queda corto. Prepárate para ver cómo gastan tanto en caprichos que un país entero podría vivir de su dinero en fresas por un año. Esto de las fresas lo entenderéis más adelante. Olvídate de cualquier lujo que creas que tienes, porque para esta familia un coche es algo que usan para calzar la puerta. Bienvenidos al mundo donde la locura del exceso es una meta de vida. Empezamos por su casa, aunque llamarle casa es como decir que el Titanic es un bote pesquero. Su palacio cuesta la módica suma de 2.000 millones de dólares. Y viene con todo lo que puedas imaginar y lo que no también. Porque claro, en lugar de una cochera, tienen un aeropuerto. ¿Por qué? Porque esperar en el aeropuerto como un ser humano común es para la plebe. Si el jeque tiene ganas de ir a Londres, no va a andar reservando en Ryanair. No. Él sale de su propio aeropuerto privado y, si se le antoja, aterriza en su sala de estar. Y mientras intentas decorar tu casa con alguna planta de plástico, ellos tienen un zoológico privado. Literalmente, su patio trasero es un safari. Y no creas que el lujo se queda en tierra. ¿Quién necesita un solo palacio cuando puedes tener una ciudad entera flotante en el océano? Su yate se llama Dubái, porque claro, tienen que recordarte que hasta el nombre lo dice todo. Y es una broma de 400 millones de dólares. Sí, 400 millones en una casa que flota. Mientras tú buscas el mejor ferry para cruzar al otro lado de la bahía, ellos deciden si hoy usan el jacuzzi de proa o el salón de fiestas en popa. Básicamente, este yate es un hotel 5 estrellas que navega, porque para ellos cruzar el mar como un mortal es simplemente insultante. ¿Y cómo olvidarnos de los jets? Aquí ya no estamos en la categoría de lujo, estamos en la de exceso sin sentido. La familia real tiene una flota completa, porque un solo jet sería lo mismo que tener una sola camiseta. Así que, para cubrir cualquier eventualidad, tienen un Boeing 747 convertido en una suite de lujo flotante. Para ellos, volar en primera clase es lo mismo que andar en autobús público. Y por si uno no es suficiente, también tienen un Boeing 737 y un Gulfstream G650. Porque claro, si uno de tus jets favoritos está en el taller, no vas a esperar. No, solo tomas el siguiente. Como quien elige entre dos pares de zapatos. Mientras tú y yo calculamos si la maleta pesa los 20 kilos permitidos, ellos están viendo cuál de sus jets está más fresco para el clima. La familia real de Dubái no sabe lo que es buscar ofertas. Para ellos, unas vacaciones baratas son una ofensa. Estamos hablando de gente que se gasta 3 millones de dólares en fresas. Sí, fresas. Porque en Dubái, si las fresas no cuestan más que un coche, entonces no son fresas de verdad. Mientras tú calculas si te alcanza para comprar el postre, ellos están desembolsando millones en frutas que ni se terminan. Y si hablamos de hospedaje, la familia real tiene facturas de 11.000 dólares por noche. Porque claro, una habitación económica es solo para los mortales. Tú buscas el Airbnb más barato y ellos se están hospedando en suites que cuestan lo que tu coche y el de toda tu familia. Aquí el lujo no es opcional, es la única opción. Mientras tú revisas si hay desayuno incluido, ellos están calculando cuántos pisos del hotel les salen más cómodos para una noche tranquila. Pero aquí no se acaba, porque la familia real de Dubái tiene una colección de coches que haría llorar de envidia al dueño de cualquier concesionario de lujo. Y no estamos hablando de un par de deportivos bien cuidados. Aquí estamos hablando de toda una flota que incluye Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royces y hasta algunos modelos que parecen sacados de películas de ciencia ficción. Su garaje es básicamente un museo de autos donde cada coche tiene más lujo que el salón de su casa. Mientras tú te estresas buscando estacionamiento para tu único coche, ellos tienen coches con su propio espacio, iluminación especial y un equipo que los limpia más que tú te limpias los zapatos. Aquí cada auto tiene su propio mecánico, su propio detalle de limpieza y, quién sabe, hasta su propio fotógrafo. Porque sí, los coches merecen su libro de fotos. Y no nos olvidemos de los caprichos absurdos, porque tener coches normales es para la gente común. Estos autos vienen con detalles personalizados, desde asientos con incrustaciones de oro hasta pantallas de cine en el maletero. Mientras tú te emocionas, si tu coche tiene aire acondicionado,
Ellos deciden qué tipo de cuero exótico prefieren hoy. Y no solo los usan para conducir. Muchos de estos coches están ahí como piezas de colección, porque para ellos arrancarlos sería rebajarles el valor. Básicamente, es como tener una flota de superdeportivos de adorno, porque ¿para qué querrían ensuciar los neumáticos con algo tan vulgar como el asfalto? Es que si sus coches no tienen un mecánico personal y un equipo de fotógrafos para capturar cada ángulo, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Y si todo esto te parece exagerado, espera ver la colección de propiedades que tienen por todo el mundo. Mientras tú reservas un cuarto de hotel para una noche, ellos compran mansiones en Londres, París, Suiza, Marruecos y donde se les sucede. Porque para ellos, cambiar de casa según la estación del año es lo normal. ¿Te cansas de una ciudad? No hay problema. Solo compra una mansión en la siguiente y lista. Para ellos, una segunda residencia significa tener una mansión en cada país y, si hace falta, compran el edificio entero. Aquí el concepto de mudanza es reubicar tu mansión a tu ciudad favorita cada temporada. Y claro, sus dramas personales no se quedan atrás. Cuando el jeque Mohammed se divorció, no estamos hablando de dividir el sofá y la cafetera. No. Estamos hablando de una división de 700 millones de dólares. Sí, un divorcio que financia el presupuesto anual de varios países. Mientras tú te preocupas por ver si te quedas con la tele o el coche, ellos se dividen islas, jets y propiedades enteras. Aquí el drama matrimonial es una inversión de proporciones épicas. El tipo de separación que hace historia y probablemente tiene su propia sección en el Museo de los Divorcios de Millonarios. Esto no es un acuerdo. Es una guerra inmobiliaria donde cada terreno vale más que la deuda de una nación entera. Y ahí lo tienes, queridos desmadrosos, un vistazo a la vida de los trillonarios de Dubái, donde un capricho de 3 millones en frutas es solo la entrada. Y ahora ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete o haz lo que te dé la puta gana. Y hablando de desmadres, no te pierdas el video donde desmontamos las películas de acción más exageradas que existen. Nos vemos en el próximo desmadre. Explosivos. ¡Hasta luego!